A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, es un verdadero gusto estar con ustedes hoy, como todos los días, con información y actualidad, lo más importante y destacado acontecido desde Bolivia. Les saluda y les da la bienvenida a su amigo y anfitrión Erwin Bazán a nombre de toda la producción de Bolivia Web TV. Comenzamos. Hoy es martes 26 de septiembre. Cementos Chihuahua dice que pagó más dinero por las acciones de Soboce. El escándalo de los papeles de Panamá revivió ayer cuando el representante de la empresa mexicana Grupo Cementos de Chihuahua, Sociedad Anónima, Sergio Sáinz, apareció ante la comisión legislativa que investiga este caso y respondió 7 preguntas acerca de la compra de acciones de la empresa Soboce en 2005, que entonces era propiedad de Samuel Doria Medina. Hizo 2 afirmaciones contundentes. La primera, que pagó un monto mayor que el que había declarado Samuel Doria Medina cuando se hizo la transacción en septiembre de 2005. La segunda se refiere a la participación de la empresa Offshores Acapana, Sociedad Anónima, la cual fue parte del acuerdo comercial. Doria Medina había afirmado que la misma fue solicitada por los mexicanos compradores, pero Sergio Sáinz lo desmintió al indicar que la presencia de esta entidad fue pedida por Soboce y por su principal accionista, Doria Medina. Según Sáinz, el Grupo Cementos de Chihuahua compró el 46.57% de las acciones de Soboce. El contrato con Acapana, Sociedad Anónima, que solicitó Doria Medina, se firmó en Soboce por un monto sustancialmente mayor al que se reportó a las autoridades bolivianas, indicó el mexicano convocado por los asambleístas. Samuel Doria Medina respondió a la denuncia a través de un comunicado en el que explica que Simsa, la corporación de su familia, pagó 20 millones de bolivianos de impuestos al erario nacional por la transacción y que si su intención hubiera sido evadir tributos, habría realizado la venta a través de la bolsa de valores. En este mismo tema les contamos que Doria Medina deberá comparecer ante la justicia por una denuncia. El presidente del Senado, José Alberto González, anticipó que Samuel Doria Medina deberá comparecer ante la justicia ante la supuesta millonaria evasión impositiva en la que incurrió con la venta de acciones de Soboce en 2005. Hubiera sido bueno que Samuel Doria Medina comparezca ante la comisión, lo citaron, mandó un representante, una persona que habló por él, pero él no compareció ante la comisión. Seguramente si no es ante la comisión, tendrá que hacerlo ante la justicia, explicó la autoridad. Allí el representante de la empresa mexicana Grupo Cementos de Chihuahua, Sergio Sáinz, apareció ante la comisión legislativa que investiga el caso de los papeles de Panamá y reveló que se pagó un monto mayor al declarado y la participación de la empresa offshore Acapana Sociedad Anónima, la cual fue parte del acuerdo comercial. En su cuenta en Twitter, el jefe de Unidad Nacional respondió: mexicanos quieren generar líos para no pagar el laudo arbitral. Mienten al decir que transacción fue menor, si hubo 2 transacciones diferentes. González aseveró que Doria Medina habría hecho evasiones impositivas muy importantes de entre 30 y 40 millones de dólares, plata que debió entrar por impuestos al Tesoro General del Estado. El viernes la comisión entregará los resultados de la investigación a la presidencia del Legislativo. Volcamos la página en informaciones para contarles que el Tribunal Constitucional Plurinacional revoca la libertad de Carmelo Lens y vuelve a la cárcel por tercera vez. A las 11 de la mañana de ayer lunes, el exgobernador del Beni, Carmelo Lens, volvió a no ser un hombre libre por tercera vez. A esa hora ingresó a la cárcel de Riberalta en Beni, luego de haberse presentado voluntariamente para que se ejecute la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, que revocó su libertad condicional que había conseguido el 14 de marzo de este año. En el marco del juicio que se le sigue por el caso denominado Aeropuerto Guayaramerín, lo raro, dijo Lens, antes de quedar tras las rejas, es que la sentencia constitucional del tribunal fue resuelta el 25 de abril de 2017 y que recién él pudo conocerla, por lo que, como hombre de derecho, consciente de que no tiene nada que esconder, se presentó voluntariamente y seguirá peleando por su libertad, porque es consciente de su inocencia y de que nunca tuvo intención de darse a la fuga, sostuvo. Y el expresidente Mesa le recuerda a Evo Morales el resultado del 21 de febrero.
Luego de que Evo Morales felicitara a Angela Merkel por su cuarta reelección al mando del gobierno alemán y escribiera sobre la sabiduría de los pueblos que garantizan la continuidad de proyectos, este lunes el expresidente Carlos Mesa le recordó al actual mandatario que este debe de tomar en cuenta la sabiduría del pueblo boliviano que se expresó el 21 de febrero diciendo no a una reelección. La autoridad publicó en su blog que el 21 de febrero de 2016 el pueblo boliviano votó ejerciendo una soberanía que es inalienable y que está contemplada por uno de los pilares de la Constitución Política del Estado, e hizo alusión al artículo 11, parágrafo 2.1, que dice: la República de Bolivia adoptará para su gobierno la forma participativa. La democracia se ejerce de manera directa y participativa por medio del referendo. La respuesta fue un claro no a una nueva reelección de Evo Morales. Y en el marco de la Feria Internacional Expo Cruz, Mustang y Chanel ganaron el concurso de la raza Nelore. Las cabañas Sausalito, San Silvestre, de Nelore, Mojos y Capiguara se anotan un amplio dominio en los juzgamientos de la raza Nelore y Nelore Mocho en Expo Cruz. El toro Mustang Fif y la vaca Chanel Fif de las cabañas Sausalito y San Silvestre, respectivamente, se consagraron campeones en la pista de juzgamiento del campo ferial de la FEXPO. Mustang es uno de los bovinos equinos mimados de la cabaña Sausalito del expositor Osvaldo Monasterio Rec, mientras que Chanel es una de las vacas consecutivas del establecimiento, una de las más consentidas, San Silvestre del criador Juan Carlos Lisboa. Tenemos más noticias y actualidad en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. A otros temas. Una boliviana se luce en premio de dibujo. La cuarta versión del Premio Internacional Tragaluz convocó a 900 artistas de 30 países, de los cuales resultó elegida entre los 10 finalistas la boliviana Romanet Zamora por su dibujo Noé y las sirenas, inspirado en el cuento del escritor potosino José Mancilla Torres, reconocido por su seudónimo Coco Manto. Para participar, los artistas debían elegir el fragmento de un libro sin importar el género o el autor, y a partir de ese texto elaborar una gráfica que se acomode a su contenido. Concursaron representantes de países como Rusia, Bulgaria, Italia, Alemania, Irán y Pakistán, entre otros. Soy seguidora de esta editorial tanto por la calidad de sus textos como la de sus autores. Me siento muy contenta por este reconocimiento, señaló. Con la selección, la artista será tomada en cuenta para futuras publicaciones de esa editorial independiente de Colombia. El ganador fue el iraní Mohamed Barrangui Fashanti, con su ilustración Sucesión de vida. Queridos amigos, es momento de revisar los principales indicadores de nuestra moneda nacional. Atención con la cotización del dólar para hoy: 6 bolivianos con 86 centavos para la compra y 6 bolivianos con 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos con 31 centavos, el yen cotiza en 0.06 centavos de bolivianos y el real brasilero en 2 bolivianos con 17 centavos. Queridos amigos, volvemos a volcar la página, pero esta vez para ocuparnos del deporte. Estos son los resultados del torneo liguero del fútbol profesional boliviano. En Cochabamba, Wilstermann lava sus heridas de la goleada que sufriera en la Libertadores, venciendo a Oriente Petrolero por 2-0. En Santa Cruz, Blooming derrotó a Sport Boys de Warnes por 2-0. En Oruro, San José le ganó a Real Potosí por 3-0. En La Paz se jugó el clásico paceño entre Strongers y Bolívar, partido ganado por los celestes de Bolívar por 2-1. En Potosí, Nacional Potosí cayó frente a Universitario de Sucre por 3-2. Y la sorpresa de la fecha la dio Petrolero del Chaco al derrotar a Guavirá de Montero por 4-3 en la misma Caldera del Diablo. Queridos amigos amables cibernautas, hasta aquí les hemos presentado los temas que hoy son noticia, martes 26 de septiembre, aún en el mes de la primavera. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Nos reencontramos mañana con más información y actualidad, como siempre en Bolivia News, a través de Bolivia Web TV. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News.